Bien, buenas tardes. ¿Cuántos están cansados? Estiren sus brazos porque estos son campos. Estos son campos de entrenamiento, ¿verdad? Vamos a coger estos 10 minutos. Mi nombre es Gabriel Vargas, vengo de la República Dominicana. De verdad muy agradecido de estar acá en Cuba. No era mi intención, nunca imaginé estar en Cuba, pero sí estaban los pensamientos de Dios. Amén. Entonces, quiero pasar algunas imágenes de lo que pasó en mi país, que fue algo extraordinario, lo que Dios hizo conmigo. Yo nunca lo esperé. De verdad que 17 años predicando prosperidad, teología, catología, todo lo que termina en gía, este siervo lo predicaba, pero nunca pude entender que el evangelio era que Jesús era el Cristo. Y eso revolucionó mi vida. Eso transformó mi vida en semanas, en días. Esa noche que llega el pastor Cárcamo a mi casa, de verdad que amanecimos estudiando las palabras. Pero tuve el privilegio de que Dios me revelara el evangelio con 3 textos bíblicos. Ya yo entendí que Jesús era el Cristo y que yo estaba errado por 17 años. Entonces eso empezó en mi vida y realmente empecé a testificar inmediatamente, porque me encontré con lo que dijo el apóstol Pablo, que inmediatamente se le cayeron las escamas que él hizo él. Inmediatamente testificaba que Jesús era el Cristo. Entonces eso pasó conmigo. Quiero pasarle algunas imágenes. Evangelización, República Dominicana. Aquí tenemos la iglesia de un amigo mío, el pastor Gilberto, el cual tuvimos mucho tiempo compartiendo con ellos. De ahí salió el equipo para evangelizar la nación y el mundo también. Vamos a ir pasando las informaciones porque aquí tenemos el equipo. Aquí tenemos esta persona también, un compartir de la palabra, un movimiento en la casa del pastor Gilberto. Muchos alimentos, mucha propina. Este muchacho también está ahí, pero recibió el evangelio. Pero ella es digna, ella recibió claramente el evangelio también. Titi, ella es hermana de la pastora del pastor Gilberto, que pastorea esa iglesia. Aquí estamos. Muy precioso. Para mí eso cambió mi vida. De verdad que el conocer el evangelio es maravilloso. Estar con este grupo de personas para mí fue el honor más grande que Dios ha podido darme. Aquí estamos testificando a un hermano en Santiago. Al primer día que le testificamos, él como que entendió el mensaje, pero nos hizo una invitación. Y luego que regresamos nuevo, las cosas habían cambiado todas. Pero seguimos ahí testificando. Vamos a volver a visitar a él nueva vez porque no entendió mucho. Seguimos. Aquí estamos en un lugar muy importante, en la capital del país, donde el pastor Isidro y su esposa. Esa es una gran puerta. Él todavía no tiene el mensaje en sí, pero todavía cuando me trajo al aeropuerto me dijo: mira, yo lo estoy pensando, porque él está envuelto en muchas congregaciones, tiene cientos y pico de iglesias, pero yo sé que ese es el mensaje. Diles a los misioneros que pueden contar con mi contacto en Santo Domingo, y estamos hablando que en la próxima entrada vamos a estar predicando a unas 300 iglesias donde él tiene contacto también, y también tiene a nivel internacional porque es una persona de mucha influencia. Y estamos el equipo otra vez. Aquí tenemos, esta es mi casa. Ese era mi antiguo pastor. Era como decía un hermano que alguien le había dicho, yo era un asalariado de él. Él me pagaba un sueldo y yo tenía que predicar lo que él quisiera en el ministerio. Inmediatamente yo recibo el evangelio, él me expulsa de la iglesia, me expulsa de la casa, me quita el sueldo, me quita el carro y me lo quita todo. O sea, yo estoy aquí solo con el evangelio, porque con él ya no tengo nada, porque él me cerró todas las puertas. Y de verdad que con él yo entendí lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A veces es una palabra que para mí ha marcado mi vida, porque es fácil cuando tú no tienes casi nada, tú dejarlo. Pero cuando tú estás en un nivel que tú te sientes cómodo en tus aguas, cuando tú lo tienes todo ahí y de repente todo se te va, entonces eso realmente tenemos que tener esa fe de que Jesús es el Cristo. A mí no me importó nada de eso porque yo tengo a Dios.
Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Y ya el problema no es problema. ¿Ven? Seguimos. Aquí tenemos nuestra nación, parte, esa es la capital de República Dominicana. Bastante amplia. Seguimos. Esto fue allá en casa también. Esto hubo una emparrillada que le ofrecieron a los misioneros. La pastora Mabel aprovechó el tiempo, le impartió la palabra y allí quedó también un remanente muy bonito para seguir escuchando el movimiento. De verdad que fue un momento bien extraordinario esa noche también. Aquí estamos nuevamente en la iglesia. Esta es la iglesia que ahora Dios me está permitiendo, porque Él abierto, aunque no ha recibido el mensaje en sí, pero Él me está apoyando 100% en todo. Me dice que cuente con Él, pero yo le he dicho ya varias veces, yo cuento con Dios, porque todo lo que voy a hacer para la organización mundial. O sea, quizá Él me está viendo porque yo puedo ser un agente de influencia en su iglesia, pero yo le estoy haciendo entender que no me vea de esa manera, porque no lo voy a hacer. ¿Ve? Pero de ahí hay un equipo que vamos a ver la foto bien bonita, que ha nacido, y yo sé que el evangelio en mi nación va a seguir penetrando. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ahí está el muchachito ese, el digno. Aquí está el pastor Isidro. Oremos mucho por él, porque es una gran puerta. De verdad que si Dios permite que él siga abriéndonos puertas, vamos a llegar lejos en República Dominicana y a muchas naciones más por vía de él. Seguimos. Seguimos. ¿Ya no hay más? Bien. Si no hay más, vamos a ir a unos cortes para ver algunas respuestas que tuvieron alguna gente. Ok, hay más. Un poquito para atrás, por favor. No. Ok, aquí. Ahí ese fue el primer día. La predicación de Arnold. De verdad que causó mucho revuelto en la iglesia ese primer día. Pero de ahí fueron aclarándose las cosas. Seguimos, porque quiero llegar. Esa es la iglesia donde yo pastoreaba, parte. Ya no estoy ahí. Ya ahí me estoy identificando con el evangelio. Precioso. Aquí tenemos otro movimiento más de la palabra, donde fue surgiendo. Aquí es un grupo de niños que tenía también en la iglesia donde estaba, de unos 30 niños. Ahí está la pastora Mabel y Carmen partiendo las palabras a los que pudieron llegar ese día. Bien, acá tenemos este joven, también recibió el mensaje. Él no ha estado tranquilo desde que recibió el mensaje, y estoy trabajando muy de cerca con él, porque es una persona que me va a servir de mucha importancia como discípulo. ¿Seguimos? Ella también ha reaccionado al mensaje. Seguimos. Sí. Aquí en la capital de la República también, donde el pastor Isidro, donde se predicó en 2 iglesias. Ahí no hubo muchas respuestas, pero se testificó el evangelio. Están los misioneros. Aquí, acá en mi comunidad, ellos son María y Héctor Jerez. Son personas de mucha influencia en mi comunidad. Y ahí estuvimos el pastor David y yo impartiendo la palabra. Ellos quedaron bien contentos, bien impactados, aunque no recibieron el mensaje en sí, pero ellos me dejaron las puertas abiertas para seguir compartiendo el evangelio. Ellos son de mucha importancia en mi comunidad, son gente de mucha influencia. Aquí también, aquí es bien interesante, porque esta muchachita Magdalena, creo que se llama, no me recuerdo bien el nombre porque no la había conocido, nos abrieron esa puerta para hacer un movimiento de la palabra en mi comunidad también. Ya cuando regresemos vamos a trabajar con ellos. Seguimos. Esta señora María, ella también quedó bien impactada con el evangelio. Nos abrió su casa para seguir haciendo movimiento de la palabra, aunque el Señor dijo que no, que era de María y Jesús nadie lo saca.
pero ella sí puso mucha atención al mensaje. Estamos de nuevo aquí, estamos de nuevo en esa enramadita, no sé cómo lo llama allá, o kiosco. Ahí vamos a estar impartiendo, haciendo los movimientos de las palabras a partir ya de que regrese de Cuba. Ahí lo tomamos David y yo un ratito para ir a dar una vuelta. A esa otra familia, ella es Magdalena, ella también recibió el mensaje, nos invitó a su casa porque estaba en una vecina. Ellos dos no recibieron en sí el mensaje, pero sí dejaron la puerta abierta de su casa. Él no, con Jesús y María, él no deja eso. Seguimos. Muy importante esa de atrás. Aquí estuvimos también en Santiago impartiéndole a ellos, son amistades mías hace mucho tiempo, pero él rechazó totalmente el mensaje. Él dice que él conoce a Cristo hace muchos años y que de ahí no lo saca, pero él no entiende que hay que testificar de que Jesús es el Cristo. Pero no hemos descartado de volver a hacer otra visita también. Ahora sí, este es el equipo de República Dominicana. Aquí tenemos al servidor Gabriel, tenemos a Titi, tenemos a Jonathan, tenemos a la doctora, tenemos a Ángela, tenemos a Benjamín y tenemos a Chelo. Esa gente han sido bien poderosos apoyándome y créame que con ese equipo nosotros vamos a llegar lejos en nuestra nación. Amén. Así que, pero hay otra más para adelante donde estamos, aquí está más resumido. Esto fue lo que más reaccionaron al mensaje. Él tuvo la revelación, Benjamín. Jonathan está un poquito ahí, pero Benjamín y Titi son los que más Dios les reveló el mensaje. O sea que cuento con esa persona para seguir los movimientos en mi país, a nivel mundial. ¿Seguimos? No nos pasemos los 10 minutos. Sí, pero yo me acordé del vino de Jesús, que dejan el mejor para último. Perdón. Ya. Bien, pero vamos a terminar con unos cortecitos que tengo ahí de algunas respuestas más de personas del Evangelio. ¿Qué opinan ellos? Así que yo creo que es el tiempo de mi nación, aunque el Evangelio llegó hace unos 4 o 5 años allá y no fue recibido, pero a Dios le ha placido en esta vuelta a encontrar a ese digno. Y de verdad que cuando la hermana decía ahorita de una semilla de mostaza, yo siempre he cargado esto porque para mí siempre ha tenido un gran significado esa semillita. Y pensaba yo ahí que si yo tirara una semillita de esa de mostaza en esos bancos, ¿usted cree que podría no encontrarla fácil? Entonces eso significa un digno. Un granito de eso de mostaza puede significar un digno para nosotros. O sea que no podemos desmayar, aunque no nos lo encontremos, porque uno lo siembra y va a ser un gran árbol. ¿Entiendes? Entonces, sí. Lo que pasa es que no se puede abrir en esa computadora. Vamos a ver. Me interesa. No sé si es por lo que es coreano, no sé qué tengo que ver. El programa no lo deja ver. Entonces no se puede abrir acá. ¿Sí? La mía abre. De pronto es por el computador. Es por el programa. Déjame ver. Me gustaría, denme un segundito, por favor. Ok, ¿cómo lo tiene? Bien, pues entonces si él lo tiene, vamos a dejarlo ahí porque son bien importantes. De verdad que, ya para terminarle con mi parte, para mí el Evangelio es todo. Y aquí se predicó esa palabra esta mañana muy bonita, muy preciosa. Pero a mí lo que me tengo muy dentro de mi corazón es lo que el apóstol Pablo pasaba por el Evangelio. Y cuando él pudo decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, para mí eso, y tenemos que tener cuidado al correr, porque quizás yo lo pueda decir con mi boca, pero quizás no esté en mi corazón. Porque eso es comprometedor cuando yo digo ya no vivo yo. O sea, que yo lo deje todo, que yo deje familia, deje todo lo que comodidad que yo pueda tener. Entonces,
realmente vale la pena, realmente se vale darlo todo. Para mí el Evangelio es todo, porque el que tiene el Evangelio lo tiene todo. Así que Dios me le bendiga, y a la persona que continúa. Ponemos solamente los videos de esa carta. O que su merced quiere mostrar. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi nombre es Jorge Cárcamo, hermanos. Soy del Salvador. Y todo empezó allá en Colombia, que nos reunimos con el pastor Arnold, y él me sugiere, me invita a que vayamos al Caribe. Y me dice: ¿tú tenés algún amigo o algún contacto en el Caribe? Y hace más de un año nosotros habíamos estado en el lado norte de Nicaragua, con unos pastores de mucha influencia de las asambleas de Dios ahí. Y cuando yo comencé a exponer el mensaje, ahí también estaba el pastor Gisidro Lombert. Nos tomamos los números, y bueno, ahí lo tuve yo guardado, lo estuve saludando de vez en cuando. Pero cuando Arnold me dice, inmediatamente ese mismo día yo le llamé y le dije: pastor, ¿pudiese usted recibir a un equipo de unas 7 personas en su nación para que podamos ir donde usted? Y él me dice: definitivamente sí, claro que sí, vénganse. Así es de que le comenté de inmediato al pastor Arnold, y quedó ese enlace ahí. Y a él le dije que íbamos por 15 días, y él aceptó los 15 días. Pero en una salida que tuvimos al territorio de El Salvador, yo le comenté a 2 hermanas que venían conmigo de hacer el movimiento de la palabra. La hermana Iliana, que es una discípulo que está con la pastora Mabel. Mabel también estuvo con nosotros en Nicaragua ese día que conocimos al pastor Lombert. Ya él nos conocía a ambos. Pero ella nos dice: mire, una amiga mía tiene, su esposo es dominicano. Entonces eso fue sábado a las 3 de la tarde. Sábado a las 6 de la tarde, el pastor Gabriel me estaba llamando y me estaba preguntando que en qué consistía eso. Y yo le expliqué, le puse el mensaje de una manera rápida, y estuvimos hablando con él. Y él me dice: yo definitivamente lo recibo, pero yo quiero decirle también a mi cabecera que de este mensaje. Y él me da el número del pastor también. Y comenzamos a hablar, hermano, y a tal grado que llegamos y se partió la agenda en Santiago de los Caballeros, donde está el pastor Gabriel, y Santo Domingo, que es donde está el pastor Gisidro. Pero luego sé que Haití quedaba en la misma frontera. Entonces comencé a cotizar el vuelo, y me costaba igual ir por 15 días o ir por un mes. Entonces pagué un mes, y primero me fui a República Dominicana para trasladarme a Haití. Y ahí fue donde encontramos al pastor, y nos encontramos, hablamos, y él hablaba mucho, y no me dejaba explicar el evangelio de la Biblia. Llegó a las 6:10 de la noche, y comenzamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y él pues encontró gracia de parte de Dios. Y lo que yo le decía era de que no éramos nosotros los que poníamos de dedo ni señalábamos a una persona que podía encargarse de un país, sino que era el Espíritu de Dios quien elegía a esta persona. Y lo dejé con el mensaje y marchamos para Haití. Pero de regreso, bueno, nosotros cuando estábamos con el equipo en Haití, oíamos los audios del pastor, que ya había escuchado al pastor Mu, que ya había escuchado al pastor Cho, que ya había escuchado al pastor Bermúdez, y que ya había impreso el material que nosotros le dejamos, y que lo tenía anillado, que ya lo estaba leyendo. Y era algo muy hermoso, hermanos, poder percibir cómo Dios le dio la gracia. Y él preparó una agenda, y estuvimos en muchas iglesias. Fuimos al centro de Santiago de los Caballeros. Ahí le compartimos a muchos pastores, y tuvimos algunos incidentes a tal grado que teníamos una casa donde estar. Terminamos una predicación a las 11 de la noche. A esa hora encontramos las maletas del pastor Arnold afuera, y entonces alguien se había metido a la casa.
y pensábamos que se habían robado todo, pero ahí estaba todo. Y a esa misma hora emprendimos viaje y sabíamos que Dios nos estaba reenviando una vez más a donde el pastor Gabriel, y ahí estuvimos donde el pastor Gabriel y comenzamos a ver pues que necesitábamos discipularlo más, pero nos dimos cuenta también que las demás personas, los hermanos, ya se estaba formando un equipo. Las hermanas llegaron con un pretexto al siguiente día, unas hermanas muy influyentes, muy importantes, y dijeron, les vamos a cocinar algo. Pero ellas querían escuchar más, y ellas testificaban que toda la noche no habían dormido platicando con sus esposos, que Jesús era el Cristo. Fue algo maravilloso, y entendimos que debíamos discipularlas. Y se les comenzó a hacer un movimiento de la palabra, y en paralelo estábamos predicando en otras iglesias, y en paralelo estábamos haciendo muchas cosas. Y fue maravilloso ver cómo Dios, hermano, comenzó a levantar a estas personas. Pero luego nos fuimos para donde el pastor Isidro. Terminaron los 7 días y nos fuimos donde el pastor Isidro. Él nos recibe. Y bueno, el pastor Arnold predica la primera vez. Al siguiente día nos iba a llevar a donde el pastor, que era el vicepresidente de la asociación a la cual él pertenece, que son 37 iglesias en las que ellos están en República Dominicana, una en Estados Unidos y 5 en Venezuela. Entonces predicó también el pastor Arnold ahí. Una persona reacciona. Posteriormente a eso ellos se regresan para Haití. Solo nos quedamos con la pastora Elizabeth, el pastor Ramírez, su esposa, y mi persona. Pero cuando el pastor Isidro, ese domingo que ellos se vinieron, siguió escuchando más. Y él me dijo esto en la mesa cuando estábamos solos: pastor, yo sé que ese es el mensaje, pero antes de predicarlo, me dijo, quiero entenderlo más, quiero comprenderlo más, quiero hacerlo mío, vivirlo y después compartirlo. Eso fue domingo. Pero algo pasó ahí, hermanos, que él incluso abrió una agenda más amplia. Y de Estados Unidos, el pastor Segovia manda un contacto y me lo da a mí y se lo da al pastor Ramírez. Se arma ese contacto, inmediatamente le dieron también una predicación, y esto se está expandiendo, se estaba expandiendo. Y el pastor Isidro, convencido un poco más del mensaje, me lleva al presidente de la asociación. El presidente estaba recibiendo a un pastor de Estados Unidos. En esa oportunidad se predica el evangelio, hermanos. Había una indiferencia al principio. Ellos estaban platicando entre ellos allá al fondo, y yo estaba viendo y estaba compartiendo el mensaje. Pero de repente Dios les habló en alguna palabra, y ambos comenzaron a participar del mensaje y a participar del mensaje. Y al finalizar el culto, hermanos, la predicación, me acerqué a él y le dije directamente que nosotros andábamos buscando a una persona que se encargara de República Dominicana, y que si era él, pues bendito sea Dios, que Dios nos había llevado donde él, pero que si él no quería, nosotros no íbamos a pasar de largo. Y le dije, no me conteste ahora, órele al Señor, pídale al Espíritu Santo. Pero él me dijo, no, me dijo, yo estoy convencido que este es el mensaje, así que díganme qué necesitan ustedes para que esto se siga dando. Yo le dije, nosotros damos seminarios a los pastores y a los líderes. Un día, 2 días, no, me dijo, sean 3 o sean 2, yo le voy a poner a los 37 pastores con sus líderes para que este mensaje se siga predicando, porque este mensaje se tiene que dar a conocer. Y al finalizar mi último día en República Dominicana, pasó algo muy importante para mí. Después de que se predicó el mensaje en otra iglesia, siempre del pastor Isidro, al principio había un rebote de la palabra. La gente no estaba recibiendo el mensaje, pero algo pasó, algo hizo Dios. Y para ser breve, al final, hermanos, yo había terminado la predicación y le di el micrófono al pastor y me dijo, no, haga el llamado.
Y ustedes saben que nosotros no acostumbramos, ¿verdad?, a hacer eso. Pero les hice ver a los hermanos lo que había pasado en mi vida sin el Evangelio y lo que podía estar pasando con ellos sin el Evangelio. Aquí sí que si alguien quiere reconciliarse o alguien quiere pedirle misericordia a Dios para que este Evangelio se le revele, pónganse de pie. Habían 5 pastores invitados. La congregación estaba totalmente llena. Ahí estaba la pastora Elizabeth. Y todos se pararon. Toditos se pararon. Toditos se pararon. Y fue algo muy maravilloso, hermano, que me conmovió porque, hermanos, el mundo necesita el Evangelio. El mundo necesita el Evangelio. Y todos se pararon y oramos no para recibir a Cristo, sino para clamar por la misericordia de Dios para que esa revelación llegara a sus vidas. Así es de que, hermanos, eso fue lo que brevemente les puedo contar que aconteció. Y hay unos videos, unas respuestas, algunas muy positivas y otras pues que ustedes las van a ver a continuación. Buenas noches, mi nombre es Rafael Acosta y soy dominicano y realmente he quedado muy impactado del mensaje que los hermanos Jorge y con mi acompañante trajeron a la iglesia Apostólica de ya viene. Realmente le decía yo a él que en verdad este mensaje que trajeron ellos, de que en verdad es cristocéntrico y que en verdad tenemos que nacer de nuevo para comenzar a hacer un proyecto realmente verdadero y efectivo en el Evangelio. Verdaderamente es para nosotros una honra tenerlo por aquí. Esto realmente creo que va a ser de mucho beneficio para el evangelismo que Cristo está demandando de cada uno de nosotros. Así, amado, que Dios me le bendiga. Bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi nombre es Isidro Lomber. Por la misericordia de Dios estamos pastoreando aquí en esta congregación. Y cuando conocí al hermano Jorge, que nos planteó de este proyecto de evangelización mundial, quedamos, como decía, en stand-by, como decimos nosotros. Pero ahora que vino la comisión aquí a República Dominicana y nos hemos sorprendido, por decir, no decir otra cosa, porque la palabra cuando dice que es la que enseña, instruye, redarguye, y muchas veces abrimos la Biblia, hablamos de la palabra y no sabemos muchas veces de lo que estamos hablando. Pero ahora, con esta enseñanza, nos estamos dando cuenta que tenemos que predicar a Jesús Cristo. Amén. Dios le bendiga. Jesús, que es el Cristo. Le doy gracias a Dios, estoy agradecido por los misioneros, Jorge y los demás, por traer esta linda reflexión, dándonos a conocer que de verdad hay que escudriñar las Escrituras y tenemos pendiente que los misioneros puedan entender y que se abiertamente para me gozo por los hermanos que nos visitan, que como presencia del Dios Altísimo ha impactado nuestra vida. Y estamos seguros que de hoy en adelante nuestra vida no será igual, porque ellos nos llevaron a través de la luz del Espíritu Santo, nos llevaron al conocimiento de que ese Jesús que murió en la cruz es el Cristo, es el Hijo de Dios, y ese es el verdadero Evangelio. Jesús es el Cristo. Dios te bendiga. Mi nombre es Feria Agustín, de República Dominicana, Santo Domingo. Este sector me llaman Arroyo Hondo. La verdad que es impresionante, ha sido algo impresionante. La nueva al Cristo de la Biblia. No había que Jesús es el Cristo. Que ustedes han traído, que hemos reconocido que hay un Evangelio y es
es el Evangelio de Cristo, el Señor, y que Jesús es el Cristo, el que nosotros hemos aprendido de ustedes, agradeciéndole a Dios por ese gran conocimiento que ha puesto en ustedes y que lo han revelado a nosotros. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Catalino Mena, me congrego en esta iglesia local, apostólica y misionera, Luz en el Camino. Recibí algo impactado, que me impactó la vida, y nunca había escuchado un mensaje tan cristocéntrico como este mensaje que he escuchado. He escuchado a muchos pastores, muchos evangelistas, pero nunca había escuchado un mensaje que me conquistara, que me atrayera y que hable la verdad. Esto es la verdadera verdad de Jesucristo, de que Cristo vino, de que Él es el Mesías, de que Él es Jesús, el Cristo. Amén. Brevemente, creo que se nos ha ido el tiempo. Sin embargo, cuando íbamos para República Dominicana, le estaba pidiendo a Dios que pudiera permitirme escuchar algunas respuestas, no tanto necesariamente numéricas, que nos hemos gozado profundamente de lo que Dios ha hecho en República Dominicana. Me impactaba un dato que hace 4 años, según nos compartía el pastor Arnold, llegó a República Dominicana el Evangelio y no se creyó, no se aceptó, se rechazó. Dios tiene un tiempo. Y impresionantemente Dios ha dado una gracia muy grande a República Dominicana, porque hemos podido ver cómo Dios abrió un torrente para que se pudiera comprender las escrituras que contienen el Evangelio, y el pastor Gabriel, de una manera tremenda, en una noche, él realmente creyó al Evangelio y entendió que solamente esto era lo que necesitaba su nación. Sin embargo, Dios siempre está dando respuestas, y creo que estoy mal ubicada. Dios siempre está dando respuestas, y a pesar de que estábamos viendo unas respuestas maravillosas en República Dominicana, me preguntaba, y personalmente decir: Señor, me alegro, nos gozamos por lo que está pasando en República Dominicana, pero ¿qué tanto esto puede ser nuestro fundamento? Y tenemos gozo porque hay respuestas buenas, pero ¿qué pasa cuando tal vez aquellos países de las islas que en este momento se está entrando no hubiese las mismas respuestas o la misma gracia? Dios es multiforme, y aquí en República Dominicana verdaderamente estaba dando muchísima gracia. Vimos cómo se levantaba un equipo, cómo una iglesia amiga del pastor Gabriel escuchaba, cómo la hermana Titi, que es una doctora, tenía claridad en el Evangelio. Jóvenes ya estaban compartiendo que Jesús es el Cristo en sus escuelas, y Dios hablándonos, por supuesto, ¿verdad? Nuestro fundamento no es las respuestas numéricas. Nuestro fundamento debe de seguir siendo que Jesús es el Cristo. Porque ahí en el campo hay una sola respuesta, y es que creamos el Evangelio para mi vida, independientemente si vemos muchísima gracia de Dios como lo vimos en República Dominicana, o no hubiese, como lo vimos tal vez en Trinidad y Tobago, ¿verdad? Pero Dios nos está mostrando una sola respuesta: Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Si hay resultados buenos o no hay tan buenos,
el privilegio más grande es ir a testificar por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y eso fue maravilloso. Dios tiene un tiempo perfecto y lo pudimos ver en República Dominicana. Creo que República Dominicana va a ser muy importante para todo el Caribe, ¿verdad? Creemos que la forma en que Dios se mostró con tanta gracia con el pastor Gabriel, de una forma de dejarlo todo, absolutamente todo, con una claridad que Dios le ha dado el Evangelio, creo que va a ser muy importante esta isla. Y estamos orando por ellos. Está el pastor Isidro Lomber con un corazón, una puerta, no solo nacional, sino internacional. Y Dios nos va a permitir poder ayudar. Solamente el Espíritu de Dios nos permite ayudar. Y quizás nuestra oración en este momento es que el Señor nos enseñe, nos permita cómo ayudar a los países, a las naciones, en este caso el Caribe. Así que es una bendición y es un privilegio haber podido ir a República Dominicana. Dios les bendiga. Aleluya. Bien, ciertamente yo estoy muy agradecido de Dios por haber podido ser parte de todo este grupo de hermanos que Dios preparó y envió a Haití, a República Dominicana. Allí servimos con todo corazón, y ciertamente desde el primer momento en que llegamos y escuchamos el testimonio de nuestro hermano Gabriel, desde antes de cuando estábamos en Haití, escuchábamos los audios de WhatsApp y estábamos conscientes de que Dios estaba trabajando en su vida y en su corazón. Solo le decía al pastor: vamos a llegar, cuando lleguemos vamos a ver esa respuesta. Y así fue. Desde ese mismo momento que llegamos, ya él tenía preparado a que era su pastor, y ahí nos pasamos cerca de 2 horas exponiéndole el Evangelio. Al principio este hombre dijo que sí, que le parecía correcto, que estaba bien, porque él lo que pensaba era que íbamos un grupo de hombres a evangelizar, tal vez, o ayudar para que su congregación pudiera crecer. Pero a medida que fue escuchando el Evangelio y se fue perfilando su oído, y pues se pudo dar cuenta que no era lo que para él había concebido, y tuvo este desenlace. Pero siempre le dijimos a los hermanos, en el caso mío personalmente, cada vez que salíamos, predicábamos, me quedaba con Javier en el carro y le decía: por favor, dedícame un tiempo. Y ahí comenzaba a compartir con él y a tratar de ayudarle con el Evangelio a cada decisión que debía de tomar. Y nos fuimos, y ahora escuchamos todas estas respuestas de parte del Señor, y hoy lo vemos aquí. Así que yo creo que realmente es el tiempo para que Dominicana pueda ser salvada, y no solamente que sea salvada, sino que pueda ser una referencia para todo el Caribe, puede ser una referencia para todas estas regiones. Por algunas cosas que están aconteciendo, Dios de alguna manera nos está indicando ese lugar. Fuimos a Santo Domingo y ahí pudimos compartir el Evangelio, y como bien decían los demás, algunos miembros de estas iglesias reaccionaron, sobre todo jóvenes, pero hay algo muy importante que notamos ahí en Santo Domingo, y es que cuando predicas y tratas de compartir con los miembros, hay una sujeción casi total. O sea, que es casi imposible que luego que tú prediques, algún miembro pueda querer hacer algo si el pastor si no lo entiende, aunque sea correcto o no, ellos se detienen. Algunos se acercaron, jóvenes y demás, y esperamos que esta palabra pueda haber crecido en sus corazones. Bien, queremos hablar un poquito ahora de Haití. Llegamos de Haití el día 18, después de todo lo que estaba ocurriendo en este país, y no voy a presentarle las fotos ahora, sino se las vamos a presentar en las tunas, porque desde el aeropuerto de Santiago de Cuba
dejé el bolso, la maleta, todo. Mi esposa y Arsenio, el pastor Arsenio y el pastor Leonel se quedaron en las tunas preparando que ustedes vayan hacia allá. Y yo me vine hacia acá, solo con mi mochila y algunas cosas muy simples. Por eso no puedo presentarles algunas fotos ahora. Pero quiero hablarles de algo. Al principio, cuando llegamos, el pastor Dizama se había pasado toda la noche en el hospital, no pudo recibirnos. Y estábamos así, como le estaba pasando a muchos. Exactamente sin tener dónde ir. Pero fuimos a casa de un pastor amigo del pastor Arsenio, que ya había compartido el evangelio y nos recibió muy felizmente, y ya él tenía preparado un evento en una ciudad que se llama Plato Central. Es una ciudad de campo y allá nos fuimos. Cuando llegamos ese primer día nos parecía una ciudad normal, pero ya el segundo día, cuando nos íbamos a trasladar para coger estos buses, comenzamos a ver destrozos por donde quiera. Cosas que no estábamos acostumbrados a ver, y casi toda la ciudad parece un vertedero. Están las casas, están todo, pero todas las calles son bultos y bultos y bultos de basura y suciedades por donde quiera, y miles de gente en las calles tirado, algo bien deprimente. Pero lo otro es que cada persona que casi pasa alrededor de ti hace algo, y es que te ala para pedirte dinero. Es algo bien sorprendente. Nosotros, por lo menos como cubanos, no estábamos acostumbrados a algo así. Cuando fuimos a agarrar el bus, allí fue lo duro. Allí casi hay hasta una discusión y una reyerta, porque todos querían que nos fuéramos en sus buses. Y se querían fajar entre unos y otros, y querían arrebatarnos nuestras maletas de nuestras manos para asegurar. Aquello fue bien tremendo, y tuve que tomar una decisión firme, pararme delante de ellos y decirle: no quiero a ninguno, salgan todos delante de mí. Y salir e irme a otro lugar, hasta que le dije al traductor: no nos vamos a ir con ninguno, vamos a buscar uno que nosotros querramos, así no vamos a caminar. Y luego buscamos otro transporte y nos llevó. Llegamos al Plato Central y el carro nos dejó en un lugar, y luego caminamos varios kilómetros, atravesamos, la iglesia nos ayudó. Pero sorprendentemente, cuando llegamos, sucedió algo. Pensamos que ese día íbamos a descansar, pero como a las 7 de la noche viene alguien corriendo y dice: la iglesia está llena de gente. Y nos pregunta que si los misioneros no van a venir a predicar. Pero que no era mañana. Sí, era mañana, pero ellos están llenos, toda la iglesia está llena ahí. Bueno, allá vamos, unas linternitas, y nos fuimos hasta allá. No hay corriente, no hay agua, es a nivel de planta o linterna. Y cuando llegamos allá, aquella iglesia llena así de personas. El primer día, y dije: quiero aprovechar y vamos a permitirle que Arsenio, Leonel y el pastor Dizama sea quien comiencen por el idioma, para aprovechar el tiempo. Y así sucedió. Ellos compartieron, fue un tiempo muy bueno, pero no hubo mucha claridad en el mensaje. El segundo día ya le dije al pastor Cárcamo: vamos a hacerlo tú y yo. Y comenzamos a enseñar, y comenzaron a haber reacciones. Ya la congregación empezó a reaccionar, el pastor empezó a reaccionar, y para ser breve, fue el primer equipo que se hizo. Ya esa provincia de Plato Central tiene un grupo de personas que, no sé si el mensaje se le llegó al pastor Cárcamo, pero estando nosotros en Dominicana, este grupo ya estaba saliendo a otras ciudades con el grupo que se había creado, predicándole y anunciando el evangelio de que Jesús era el Cristo. Eso sucedió inmediatamente. Y también nos asombró mucho que en la iglesia está y al lado hay una escuela. El pastor Cárcamo pidió permiso para hablarle a los jóvenes, a los niños, y el pastor, el copastor de la iglesia, es el maestro, y le trajo todos los niños. Aquí es imposible que un niño esté sentado. O sea,
15, 20 minutos un niño escucharte, es imposible. Pero allí nos sorprendimos. 20, 30 minutos, una hora, ellos escuchando el mensaje, y cuando se hablaba del mensaje, niños de 3, 4, 5 años decían, amén. Pero al unísono, y ninguno se movía, ninguno corría, ninguno. Yo decía, realmente vamos a llamar a la Corea que Finisher venga para acá. Ese es el lugar, eso está lleno de niños con una obediencia total, es parte de la cultura de ellos. Bueno, sucedió así, de esta manera. Regresamos a Puerto Príncipe y convocamos a un grupo de pastores que el pastor Lizama ya le había predicado. Ahí estuvimos con pastores de diferentes denominaciones de la misma ciudad. Tuvimos varias respuestas y se comienza a preparar el equipo entonces de Puerto Príncipe. Pero hay un pastor que se llama John Snot Tien. Es el pastor y presidente de una institución que se llama Iglesias para la Liberación de Haití. El hombre tiene orfanato y tiene no sé cuántos liderazgos y preside en todo el país, tiene emisora de radio, y vamos hasta él porque alguien de Estados Unidos le había dicho al Arsenio que fuera hasta ahí, y llegamos y le compartimos el evangelio casi por 4 horas. Solo nos oía, y decía él que estaba examinando aquello porque no era normal. Y algo que lo aprendí de manera total fue cuando llegaron las partes de que si el equipo venía y si queríamos compartir, que cuánto ellos tenían que dar, porque generalmente los pastores o los predicadores o los ministerios cuando van a un lugar les dicen, yo voy a venir, pero tiene que vale tanto el vuelo, vale tanto no sé qué, y entonces él nos pregunta, ¿y qué vale? No vale nada. Nosotros no venimos, ni siquiera queremos la ofrenda de su congregación. ¿Cómo? No, ni siquiera la ofrenda queremos. Dios nos ha dado el privilegio de recibir de gracia el evangelio y nos esforzamos y estamos con nuestros esfuerzos, no porque haya mucho, no porque seamos ricos, sino porque hay hombres y mujeres que han creído y hacen posible que estemos aquí para predicar el evangelio y queremos salvar a todo su país. Esto le puso el punto final a aquel hombre y dijo, ciertamente esto es diferente a todo lo que yo había visto en mi vida. ¿Qué tengo que hacer para que esto se llene en todo mi país? Entonces le hablamos para preparar la evangelización nacional, y este hombre está haciendo un trabajo muy hermoso. En medio de toda esta crisis, él fue que se encargó de ayudar a Arsenio y a Leonel, y él fue el que movió a Arsenio y a Leonel a diferentes lugares, no lo dejaba descansar, aún en medio de todas las huelgas. Arsenio y Leonel le van a contar, su vida estuvo en mucho peligro. Dentro de todo este asunto de huelga, las personas se metieron dentro de donde ellos estaban durmiendo, le llevaron sus mochilas, le llevaron sus pantalones, le llevaron el dinero que le habíamos dejado para sostenernos en esos días. Y como no se podía salir, ellos ya agarraron lo que tenían y se fueron a otra ciudad donde estaba este hombre. Pero allí también se acabó todo, se acabó el agua, se acabó todo, y tuvieron que picar 2 árboles y hacerlo carbón para poder sobrevivir esos 5 o 6 días de huelga. Pero este hombre que había entrado ahí, no creemos que simplemente haya entrado a robar. Ciertamente Dios guardó la vida de ellos, porque el pastor Arsenio se movió en la cama, y en el momento que él se vira, aquella cama es como la de aquí, hace mucha bulla cuando te mueves, y el hombre pensaba que se levantaba y ahí sale corriendo con todas aquellas cosas, pero estaba delante. Dice Leonel que cuando él siente la bulla y el tropel, estaba ahí delante de él para dañar su vida, y en el momento de la acción, ahí Dios lo libra y el Señor se mueve en la cama y el hombre se asusta y sale. Solamente Dios guardó la vida de él. Y salimos nosotros para República y lo dejamos a ellos aquí. Al regresar, lunes 11, queremos regresar para, después de toda la labor, para ir incorporándonos y hacer la reunión final donde se definiría la evangelización nacional de Haití. Ya el hombre tiene personas en cada provincia esperando que entre un equipo internacional para ayudarle a dar el evangelio.
Y queriendo llegar hasta ahí fue imposible. Ustedes saben todo lo que ocurrió y no voy a hablar de esos detalles que son no sirven para nada, pero mucho peligro, que hay carros encendidos, todos tiros. Nunca yo había estado dentro de un tiroteo. Yo en los campos de tiro aquí tú escuchas pero estar ahí, sentir que eso suena al lado tuyo, es diferente. Es muy diferente. Pero en medio de todo eso el Señor nos guardó y oramos. Y fíjese que el chofer del carro nos dice, misioneros, porque como estábamos así, mi esposa es blanca, todo el mundo pensaba que era americana. Tenía el chaleco ese de varios bolsillos y entonces pensaba que era una periodista americana. Y que los americanos venían a tirar fotos y queriendo pedir dinero y queriendo agredir, y el chofer nos ayudó. Misioneros, ustedes no pueden seguir, tienen que irse a una iglesia, ni siquiera a un hotel pueden irse, porque si se meten en un hotel y lo ven que se meten ahí, van a tumbar ese hotel. Lo único que les puedo llevar es que ustedes se vayan para una iglesia. Y él mismo salió, buscó la iglesia y no había nadie en la iglesia, pero caminaron y encontraron una persona, nos recibieron y esa noche dormimos ahí. El pastor nos recibió y en la mañana el pastor nos dijo, miren, ustedes no están aquí por la huelga. Yo le voy a decir algo, nosotros somos cristianos, decía él, y si ustedes están aquí hoy, no es por la huelga, es porque Dios lo trajo y ustedes tienen algo que decirnos. Ustedes son misioneros y nada puede detener a un hombre de Dios. Pero si hay tantas iglesias, hay tantos lugares donde ustedes pudieran haber estado, pero Dios los trajo aquí. Algo Dios tiene para nosotros. Y comenzamos a compartir el evangelio. Esa noche había culto, nos dio la oportunidad de compartirle a la iglesia y fue lo que le conté, que este señor decía al final de todo, yo quiero que me digan qué es el evangelio. Él creyó toda su familia, creyó parte de su liderazgo, creyeron los jóvenes y nos pasamos todo ese tiempo con ellos ahí, profundizando el evangelio constantemente. No había un momento en que no estuviéramos enseñando el evangelio. Un pastor que vive al lado de la iglesia escuchó el evangelio y también cuando se acabó el servicio dio la vuelta y vino y dijo, yo tengo culto mañana, hay huelga, pero usted se atreve a ir hasta allá. Nosotros necesitamos que usted le dé eso a nuestra iglesia. Bien, correcto. ¿Qué usted dice, pastor? Sí, vaya, comparte. Fuimos hasta allá. Igualmente, una reacción tremenda. Esta ciudad se llama Guanamet. Ahora, nosotros cuando queríamos preparar la evangelización nacional, yo le decía al pastor Lizama, necesitamos que selecciones y mires a ver cuántas personas hablan español e inglés, porque si vamos a hacer la evangelización nacional, tienen que haber personas que hablen español y tienen que haber personas que hablen inglés, porque vamos a suponer que venga alguien de África, correcto, ellos no tendrían problema porque hablan francés, pero cuando vengan las personas que hablan español y que hablan inglés, ¿quién le va a traducir? Tú solo no puedes. Tenemos que buscar a esas personas. Esa era mi preocupación para que ocurriera la evangelización de ese país. ¿Y sabe algo? En Guanamet, la mitad de esas personas hablan español porque están en la frontera con República Dominicana. Y la otra mitad habla inglés porque son todos jóvenes y se preocupan porque por ahí salen a República Dominicana y van a irse a otros países y estudian mucho. Y allí nos sorprendimos de tantas personas que manejan 2 y 3 idiomas. Pero estos mismos jóvenes fueron los que creyeron y decían, la pregunta de ellos decían, nosotros somos haitianos, nadie nos quiere, el mundo entero no quiere saber de nosotros, dice que somos un pueblo maldito. ¿Cómo nosotros ahora iremos a otras naciones a predicar el evangelio? ¿Cómo lo haremos? Ayúdenos. Y yo le dije, de la misma manera que nosotros como cubanos lo hicimos, así Dios le va a ayudar también y lo va a llevar. Solo aférrense al evangelio. Ahí están ellos llamándonos y preocupándonos que
la iglesia sigue con este mensaje, que será el único mensaje que ellos van a compartir. Esto así, sin alguna evidencia o fotos, es lo que ha ocurrido. Para regresar hasta aquí fue muy difícil, perdimos el día de vuelo, teníamos que volar el día 15, pero era imposible. Las calles estaban inundadas de humo, de piedra. Sucedió algo, era que las personas que hacían esta revuelta tomaban camiones de volquetas y en todas las carreteras la volqueteaban arena y piedra, y es imposible pasar, y en las esquinas gomas quemadas, y cuando alguien llegaba ahí con un auto, ahí estaban listos bastantes botellas con gasolina, le pegaban candela y ahí llenaban el carro con candela. Entonces, si era un motorista, le pegaban candela al motorista, y si pasabas a pie tenía que pagarle. Pero nosotros éramos extranjeros, si nada más sacábamos la cabeza, ahí la íbamos a perder. Entonces teníamos que estar guardados todo el tiempo, salirse acaso apenas. Pero en medio de todo ese tiempo, fíjese, hermano, cómo Dios prepara todo. Si esa revuelta no hubiera existido, no hubiéramos llegado a Guanamet. Nosotros íbamos directo a Puerto Príncipe. Ya todo era coger un bus directo a Puerto Príncipe, era lo que teníamos planificado. Pero Dios preparó todo ese tiempo. Tenía una tierra buena. Él conoce dónde están los dignos. Él sabe dónde están sus hijos. Él guía a las personas hasta llegar hasta ahí. Solo poder ser guiado y entender lo que Dios está haciendo. Por eso Pablo no podía ir aquí. Por eso se levantaba una tormenta. Por eso el Espíritu Santo le impedía llegar a otro lugar. Porque el Espíritu de Dios lo estaba guiando a donde estaban los dignos. Entonces estamos muy agradecidos de Dios. Y como ya no voy a volver aquí, yo quiero muy particularmente, y sé que en la iglesia de Cuba también, yo quiero agradecerle con un corazón muy grande a toda la iglesia de Corea, a la iglesia de Busan, a la iglesia del pastor Choi, a todos los pastores que no puedo mencionar los nombres porque se me hace difícil, pero sus oraciones no faltaron. Su pregunta por internet, ¿qué tenemos que hacer?, no faltaron. Igual que la iglesia de Cuba y los pastores de diferentes países de la Bendición Mundial. Sentí que tenía una familia. Sentí que había gente que se preocupaba por uno. No nos sentimos solos nunca, aunque el Señor estaba con nosotros, pero aún por internet, todo el mundo estamos orando por ti. Y ahí enviaban palabras. Fue algo muy especial. Pero la iglesia de Corea, nosotros fuimos, pero ellos también fueron. Aunque estaban en Corea, ellos fueron al Caribe. Ellos ayudaron a que el Caribe fuera evangelizado. ¿Por qué? Porque ellos hicieron posible los vuelos. Ellos hicieron posible con sus ofrendas que usted pudiera haber estado en esos lugares, que pudiera comer, que pudiera hospedarse. Ellos estaban orando e intercediendo para que se encontraran los dignos. Lo único que no hicieron fue estar físicamente ahí a hablar, pero ellos juntamente con la iglesia nos acompañaron al Caribe desde la distancia. Ellos fueron parte de toda esta labor que hoy nosotros estamos aquí testificando. Y ciertamente le mandamos de alguna manera, con cualquiera de los hermanos que vaya, un grato saludo al pastor Choi, a todo su equipo y a toda la iglesia de Corea. Y le damos muchas gracias a Dios porque ellos obedecieron el pacto y han creído que Jesús es el Cristo y están dando su vida para que se haga la evangelización mundial. Quiero invitar al pastor José para que pueda continuar con hasta aquí, por aquí mismo, José.